¿Alguna vez te pusiste a pensar en la cantidad de papeles que firmamos casi por inercia durante el día? Me refiero a ese momento en el que llega el cadete a la oficina o el repartidor a tu casa y te extiende una factura o un remito. Firmás, le devolvés el papel y seguís con lo tuyo. ¿Te suena familiar? Totalmente. Es casi un acto reflejo, ¿no? Como si fuera simplemente un recibí el paquete y nada más. Pero ojo, porque en el mundo del derecho, ese garabato al pie de una factura puede ser el comienzo de un dolor de cabeza patrimonial gigante. Exacto. Y de eso queremos hablar hoy en Legalmente Conectados. Porque esa firma no es para nada inocente. De hecho, puede ser la llave que abra una ejecución judicial en tu contra antes de que puedas decir, pero yo no debía tanto. ¿Cómo es que un simple papel comercial se transforma en una soga al cuello? Mira, lo primero que hay que entender es que según el Código Civil y Comercial de la Nación, específicamente en su artículo 314, el reconocimiento de la firma importa el reconocimiento de todo el cuerpo del instrumento privado. Es decir, si admitís que esa es tu firma, estás admitiendo todo lo que dice ese papel arriba de ella. Las cantidades, los precios, los plazos y, lo que es peor, a veces hasta cláusulas de intereses leoninos que ni leíste. Pará. Me estás diciendo que si firmo una factura de 10.000 pesos, pero arriba dice en letra chica que si me atraso un día el interés es del 20% mensual, ¿al firmar estoy aceptando eso? Básicamente, sí. El artículo 733 del mismo código dice que el reconocimiento es una manifestación de voluntad por la que admitís estar obligado. Y el artículo 734 aclara que eso puede referirse a una deuda anterior o incluso ser una promesa autónoma. O sea, le estás dando al acreedor un arma cargada. ¡Wow! Es increíble cómo algo tan cotidiano nos puede dejar tan expuestos. Pero hablemos de la práctica, porque ahí es donde la gente se asusta. Si yo no pago esa factura que firmé, ¿qué pasa en tribunales? Acá entra en juego el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Es lo que los abogados llamamos preparar la vía ejecutiva. Según el artículo 526, si te demandan, el juez te va a citar para que reconozcas tu firma. Y acá viene lo peligroso. Si no vas a la audiencia o si vas y contestás con evasivas, el juez tiene por reconocida la firma automáticamente. ¿O sea que el silencio te condena? Exacto. Se hace efectivo el apercibimiento y el documento queda reconocido como si lo hubieras admitido cara a cara con el juez. A partir de ahí, ya no discutimos si la mercadería llegó bien o si el precio era justo. Pasamos directo al embargo de tus cuentas o de tus bienes. Entiendo. Pero supongamos que yo me quiero hacer el vivo y digo, esa firma no es mía, aunque sepa que sí lo es para ganar tiempo. ¿Se puede? Podés, pero te va a salir carísimo. El artículo 528 dice que si negás la firma y después un perito demuestra que sí era tuya, el juez te va a clavar una multa de hasta el 30% del monto de la deuda. El 30%, además de las costas del juicio y los intereses. Es un riesgo altísimo jugar con eso. Claro, es que el sistema busca que los documentos comerciales tengan fuerza. Pensaba en el caso del correo oficial de la República Argentina contra la provincia de Entre Ríos, ese que llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ahí se discutía justamente la validez de ciertas deudas y la incidencia de los impuestos. La Corte ha sido clara en que el reconocimiento de la firma es un presupuesto fundamental para la verosimilitud del derecho en medidas cautelares. Tal cual, ese fallo es del 13 de junio de 2024, expediente 266 de 2017. Ahí se veía cómo la falta de cobro de facturas adeudadas y la suspensión de registros de proveedores por supuestos incumplimientos fiscales pueden generar una bola de nieve patrimonial. Si vos firmaste y reconociste la deuda, después es muy difícil frenar la ejecución, alegando cuestiones administrativas o de impuestos locales como ingresos brutos o sellos. Hablemos de un ejemplo concreto para que el que nos escucha se identifique. Imaginemos a Juan, que tiene un corralón. Juan recibe materiales y el fletero le hace firmar una factura apurado. Juan firma sin mirar. Resulta que la factura decía que los materiales se pagaban a los 5 días y que si no, la mora era automática y habilitaba la vía ejecutiva.
Juan se olvidó. Pasaron 20 días y un mañana se levanta con el sueldo embargado. ¿Es tan rápido? Puede ser muy rápido si la vía está preparada. Juan cometió el error de no leer las condiciones de pago. Al firmar, según el artículo 1801 del Código Civil y Comercial, hizo una promesa de pago que hace presumir que hay una causa válida. Ahora Juan tiene que defenderse en un juicio ejecutivo donde las defensas son limitadísimas. ¿Limitadísimas en qué sentido? ¿No puede decir que los ladrillos estaban rotos? No, ese es el gran error. En el juicio ejecutivo, según el artículo 544 del Código Procesal, solo podés meter excepciones muy puntuales: falsedad del título, prescripción, pago documentado, pero no podés discutir la causa de la obligación. O sea, no podés decir no pago porque los ladrillos estaban rotos. Eso tenés que discutirlo en otro juicio aparte, mucho más largo. Mientras tanto, el embargo sigue firme. Increíble. O sea que la factura firmada es casi como un cheque. Casi. Por eso es vital que antes de poner el gancho se aseguren de que lo que dice el papel coincide con lo pactado. Y si hay algo que no les cierra, hay que dejar constancia en el mismo papel, recibido conforme a revisión o sujeto a verificación de calidad. Eso ya te da un margen de maniobra. Claro, es ponerle un freno a esa presunción de la que hablabas. ¿Y qué pasa con las empresas? Porque a veces firma un empleado que no tiene poder para obligar a la empresa. Ese es otro tema interesante. El artículo 530 del Código Procesal dice que si el documento lo firma un autorizado o alguien a ruego, igual se puede preparar la vía ejecutiva. Si la empresa después reconoce que esa persona estaba autorizada, la deuda le cae a la empresa. Lo vimos en varios fallos, como el de Kia Argentina contra la Dirección General de Rentas de Emisiones, donde se discutía si la firma de los concesionarios obligaba o no a la terminal. Es un mundo complejo, pero la lección es clara. Esa lapicera que tenés en la mano es una herramienta de doble filo. Si no tenés cuidado, un segundo de distracción te puede costar el 30% de multa, más el capital y los intereses. Exactamente, y ni hablar de los gastos de abogados y peritos. Por eso siempre decimos, no firmen nada bajo presión, lean la letra chica de las facturas y, ante la duda, consulten antes de que llegue la cédula de notificación del juzgado. Me quedo con esa idea. Consultar antes de actuar es mucho más barato que defenderse después. Gracias por aclarar este panorama que parece simple pero está lleno de trampas legales. De nada, es un placer. Al final, se trata de cuidar el bolsillo y entender que en el derecho, lo que parece un detalle, suele ser lo más importante. Llegamos al final de esta cápsula de Legalmente Conectados. Si tenés facturas dando vueltas o te están reclamando una deuda que no reconoces, no dejes pasar el tiempo. El tiempo en derecho es dinero. Hasta la próxima. ¿Alguna vez te pusiste a pensar en la cantidad de papeles que firmamos casi por inercia durante el día? Me refiero a ese momento en el que llega el cadete a la oficina o el repartidor a tu casa y te extiende una factura o un remito. Firmás, le devolvés el papel y seguís con lo tuyo. ¿Te suena familiar? Totalmente. Es casi un acto reflejo, ¿no? Como si fuera simplemente un recibí el paquete y nada más. Pero ojo, porque en el mundo del derecho, ese garabato al pie de una factura puede ser el comienzo de un dolor de cabeza patrimonial gigante. Exacto. Y de eso queremos hablar hoy en Legalmente Conectados. Porque esa firma no es para nada inocente. De hecho, puede ser la llave que abra una ejecución judicial en tu contra antes de que puedas decir, pero yo no debía tanto. ¿Cómo es que un simple papel comercial se transforma en una soga al cuello? Mira, lo primero que hay que entender es que según el Código Civil y Comercial de la Nación, específicamente en su artículo 314, el reconocimiento de la firma importa el reconocimiento de todo el cuerpo del instrumento privado. Es decir, si admitís que esa es tu firma, estás admitiendo todo lo que dice ese papel arriba de ella. Las cantidades, los precios, los plazos y, lo que es peor, a veces hasta cláusulas de intereses leoninos que ni leíste. Pará. Me estás diciendo que si firmo una factura de 10.000 pesos, pero arriba dice en letra chica que si me atraso un día el interés es del 20% mensual, ¿al firmar estoy aceptando eso? Básicamente, sí.
El artículo 733 del mismo código dice que el reconocimiento es una manifestación de voluntad por la que admitís estar obligado. Y el artículo 734 aclara que eso puede referirse a una deuda anterior o incluso ser una promesa autónoma. O sea, le estás dando al acreedor un arma cargada. ¡Wow! Es increíble cómo algo tan cotidiano nos puede dejar tan expuestos. Pero hablemos de la práctica, porque ahí es donde la gente se asusta. Si yo no pago esa factura que firmé, ¿qué pasa en tribunales? Acá entra en juego el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Es lo que los abogados llamamos preparar la vía ejecutiva. Según el artículo 526, si te demandan, el juez te va a citar para que reconozcas tu firma. Y acá viene lo peligroso. Si no vas a la audiencia o si vas y contestás con evasivas, el juez tiene por reconocida la firma automáticamente. ¿O sea que el silencio te condena? Exacto. Se hace efectivo el apercibimiento y el documento queda reconocido como si lo hubieras admitido cara a cara con el juez. A partir de ahí, ya no discutimos si la mercadería llegó bien o si el precio era justo. Pasamos directo al embargo de tus cuentas o de tus bienes. Entiendo. Pero supongamos que yo me quiero hacer el vivo y digo, esa firma no es mía, aunque sepa que sí lo es para ganar tiempo. ¿Se puede? Podés, pero te va a salir carísimo. El artículo 528 dice que si negás la firma y después un perito demuestra que sí era tuya, el juez te va a clavar una multa de hasta el 30% del monto de la deuda. El 30%, además de las costas del juicio y los intereses. Es un riesgo altísimo jugar con eso. Claro, es que el sistema busca que los documentos comerciales tengan fuerza. Pensaba en el caso del correo oficial de la República Argentina contra la provincia de Entre Ríos, ese que llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ahí se discutía justamente la validez de ciertas deudas y la incidencia de los impuestos. La Corte ha sido clara en que el reconocimiento de la firma es un presupuesto fundamental para la verosimilitud del derecho en medidas cautelares. Tal cual, ese fallo es del 13 de junio de 2024, expediente 266 de 2017. Ahí se veía cómo la falta de cobro de facturas adeudadas y la suspensión de registros de proveedores por supuestos incumplimientos fiscales pueden generar una bola de nieve patrimonial. Si vos firmaste y reconociste la deuda, después es muy difícil frenar la ejecución, alegando cuestiones administrativas o de impuestos locales como ingresos brutos o sellos. Hablemos de un ejemplo concreto para que el que nos escucha se identifique. Imaginemos a Juan, que tiene un corralón. Juan recibe materiales y el fletero le hace firmar una factura apurado. Juan firma sin mirar. Resulta que la factura decía que los materiales se pagaban a los 5 días y que si no, la mora era automática y habilitaba la vía ejecutiva. Juan se olvidó. Pasaron 20 días y un mañana se levanta con el sueldo embargado. ¿Es tan rápido? Puede ser muy rápido si la vía está preparada. Juan cometió el error de no leer las condiciones de pago. Al firmar, según el artículo 1801 del Código Civil y Comercial, hizo una promesa de pago que hace presumir que hay una causa válida. Ahora Juan tiene que defenderse en un juicio ejecutivo donde las defensas son limitadísimas. ¿Limitadísimas en qué sentido? ¿No puede decir que los ladrillos estaban rotos? No, ese es el gran error. En el juicio ejecutivo, según el artículo 544 del Código Procesal, solo podés meter excepciones muy puntuales: falsedad del título, prescripción, pago documentado, pero no podés discutir la causa de la obligación. O sea, no podés decir no pago porque los ladrillos estaban rotos. Eso tenés que discutirlo en otro juicio aparte, mucho más largo. Mientras tanto, el embargo sigue firme. Increíble. O sea que la factura firmada es casi como un cheque. Casi. Por eso es vital que antes de poner el gancho, se aseguren de que lo que dice el papel coincide con lo pactado. Y si hay algo que no les cierra, hay que dejar constancia en el mismo papel, recibido conforme a revisión o sujeto a verificación de calidad. Eso ya te da un margen de maniobra. Claro, es ponerle un freno a esa presunción de la que hablabas. ¿Y qué pasa con las empresas?
porque a veces firma un empleado que no tiene poder para obligar a la empresa. Ese es otro tema interesante. El artículo 530 del Código Procesal dice que si el documento lo firma un autorizado o alguien a ruego, igual se puede preparar la vía ejecutiva. Si la empresa después reconoce que esa persona estaba autorizada, la deuda le cae a la empresa. Lo vimos en varios fallos, como el de Kia Argentina contra la Dirección General de Rentas de Emisiones, donde se discutía si la firma de los concesionarios obligaba o no a la terminal. Es un mundo complejo, pero la lección es clara. Esa lapicera que tenés en la mano es una herramienta de doble filo. Si no tenés cuidado, un segundo de distracción te puede costar el 30% de multa, más el capital y los intereses. Exactamente, y ni hablar de los gastos de abogados y peritos. Por eso siempre decimos, no firmen nada bajo presión, lean la letra chica de las facturas y, ante la duda, consulten antes de que llegue la cédula de notificación del juzgado. Me quedo con esa idea. Consultar antes de actuar es mucho más barato que defenderse después. Gracias por aclarar este panorama que parece simple pero está lleno de trampas legales. De nada, es un placer. Al final, se trata de cuidar el bolsillo y entender que en el derecho, lo que parece un detalle, suele ser lo más importante. Llegamos al final de esta cápsula de Legalmente Conectados. Si tenés facturas dando vueltas o te están reclamando una deuda que no reconoces, no dejes pasar el tiempo. El tiempo en derecho es dinero. Hasta la próxima.